capítulo 5, versículo 29, el último de los reyes de Babilonia, Belsasar, dice: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Daniel había participado como primer ministro de o algo así en Babilonia por como 65 años. Él fue ya llevado cautivo 605 años antes de Cristo y ahora debe estar un hombre con más de 80 años y cae el imperio de Babilonia y conquistado por los reyes de Media y Persia, que más adelante simplemente escuchamos del imperio persa, pero fue de tal carácter que el nuevo rey quiso mantener a alguien que era un funcionario en el gobierno del país, del imperio que recién él había conquistado. Daniel capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas 10 en cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, con 127 provincias, o no sé cómo quieren decirlo, pero y con 3 gobernadores, no sé si cada uno tendría la tercera parte de ellos bajo su responsabilidad, pero reconoció el rey que Daniel era superior, mejor que ellos, y quería bajar esos 2 y tener Daniel solamente en esa posición sobre el reino. Daniel no era persa, tampoco era babilónico, pero era judío, y bueno, vemos mucho en el libro de Daniel, en estos primeros 6 capítulos, de su vida, experiencia y fidelidad al Señor. En versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Pues era fiel. Y pues entonces el rey Darío reconoció esa excelencia, y entonces, bueno, ¿qué de nosotros? Debemos permitir que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, transformando nuestra mente, Romanos 12, 1 y 2, para que seamos más conformados a la imagen de Cristo, y ahí otros pueden notar que hemos estado con Jesús, y tener un espíritu de lo cual otros incrédulos aún van a notar. Y él, bueno, iba a hablar un poco de Job,
como el hombre íntegro y fiel y todo eso. Pueden leer los primeros 2 capítulos de Job para notar eso. El otro hombre que era fiel, y entonces debemos querer ser fiel al Señor, y podemos tener fuerza a través del ejemplo de estos hombres de Dios. Entonces, Darío quería elevar a Daniel por sobre a los otros gobernadores. Nuevo emperador pues del el rey, él reconoció la superioridad de Daniel y su fidelidad. Entonces estaba pensando en elevarlo a una posición única por sobre todo el imperio. Pero estos hombres, esos otros 2, no eran fieles. Quizás pudieran notar por qué el rey no estaba tan impresionado con ellos. Pero el complot contra Daniel, Daniel 6, versículo 4 al 9, leemos 4, pero leemos otra vez. Entonces los gobernadores y sátrapas, esos 2, los sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta le fue hallado en él. Paramos un momento. O sea, no sé cómo son las elecciones en todo momento, pero muy a menudo un candidato por un oficio va para buscar todo lo malo, y si hay una falla, algo escondido, quizás algo que dijo hace 20, 30 años, y van a publicar esas fallas ahí para que otros no quieren votar por su oponente. Pero acá tenemos políticos que están buscando, escudriñando, buscando por todos lados algo malo para decir de Daniel, y no pudieron encontrar nada. Y si un político que quiere ensuciar a otra persona, bueno, y no puede encontrarlo, eso nos indica cuán fiel era Daniel. Y ningún vicio ni falta, era fiel en llevar a cabo sus tareas oficiales en el gobierno, fue en su vida fiel en su vida personal, en la manera que se relacionaba con otros. Daniel era fiel, y entonces ellos, después de haberlo observado mucho, todavía querían deshacerse de él. Y entonces, versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces esos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo de promulgar que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquier que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmelo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Notaron la mentira que dieron en el versículo 7?
Ellos dijeron, todos los gobernadores del reino. Mentira, mentira, solamente 2 de los 3, porque Daniel no había sido consultado, no había dado, y no sé, quizás también mentían en cuanto a la cantidad total. Había de todos los 127 sátrapas, de acuerdo con eso, no sé si bien consultado, pero no se puede creer un mentiroso. Y acá mienten al rey y dicen, ya está, lo tenemos ahora, ya Daniel será muerto. Ya en ese país, lo que hacían para ejecutar a alguien era tener un montón de leones en una fosa, y si estaban preparando por algo así, los forzaban a hacer tiempo en ayuna. Leones ayunan, leones muy hambrientos por no haber sido alimentados por un tiempo. Entonces, estaban seguros, ya ganamos la victoria, ya deshacemos de ese Daniel. Y bueno, el rey lo firmó, y entonces era así, ¿qué haremos si el gobierno pasó una ley diciendo que era ilegal de orar a Dios? ¿Qué haremos nosotros? O de no testificar. Así, Salmo 37. En Salmo 37, versículos 12 y 13, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Y versículos 32 y 33. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Bueno, hay hombres malos atacando un hombre fiel y justo, creyente, y han tenido éxito. Es cierto que a veces, a pesar de que dijo ese salmo ahí, a veces Dios con sus propósitos permite que creyentes sean martirizados. Y en el tiempo de los apóstoles, cuando el gobierno de Roma, que decía que el rey era un dios y que tenía que jurar al emperador como su señor, hay creyentes que dijeron, no, mi señor es el Señor Jesucristo. Y por eso fueron matados. Fueron a veces por leones y otros animales feroces así, o gladiadores, los mataban ahí como diversión en el Coliseo, mientras que todos estaban riéndose. Y, mira, anda sin brazos y creyente. Entonces, a veces Dios aún permite a creyentes a sufrir muerte así, pero también Dios sabe, como en el ejemplo de capítulo 3 de Daniel, a esos 3 hombres que no adoraron la imagen que hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y fueron echados en el horno de fuego ardiente, y Dios los protegió.
Bueno, la práctica de Daniel. Okay. Daniel 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel sabía qué había pasado, sabía que era pena de muerte orar en esos 30 días y no intentó disimularse. A ver, ¿qué pasa? Voy a perder la posición de liderazgo y voy a perder influencia para bien si pierdo la vida. Entonces, bueno, quizás puedo cerrar las persianas. No me van a ver. O quizás andar orando mientras hablaba, aún con los ojos abiertos, para que otros no se dan cuenta que estaba orando, pero Daniel no. Él era fiel y seguía con su costumbre y sabía que estarían espiándole, que iba a encontrarlo, pero quería seguir siendo fiel a Dios. Y bueno, qué bueno la fidelidad de Daniel y su ejemplo en oración. Oraba, daba gracias. No vamos a verlo, pero en Daniel capítulo 9, los primeros 19 versículos, vemos Daniel orando cerca de este tiempo, cuando estaba calculando que, van acercando, ha sido como 67 años después que había sido llevado cautivo, y el profeta Jeremías dijo que tenía 70 años. Entonces él se puso a orar y confesar los pecados de Israel, pidiendo que Dios cumple su palabra en restaurar a Judá a su territorio. Un hombre de oración, y seguía siendo fiel aun cuando era difícil. Bueno, la persecución de Daniel vemos en versículos 11 al 16. Entonces se juntaron aquellos hombres que hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Mira vos, lo encontraron así. ¿Pasaron ahí por casualidad? No, quizás fue firmado por la mañana, ya en mediodía cuando estaban por orar, estaban ahí espiando. Los tenemos ahora. 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pide a cualquier dios o hombre para de ti, un rey, sea echado en el foso de los leones? Todavía inocente el rey. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es ese de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, eso es una mentira, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, sepas, oh rey, que es ley de Media Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Paramos ahí. Versículo 14, el rey, ¿por qué no pregunté a Daniel? Ahora entiendo, ya me estaban engañando. Simplemente quería matar a Daniel, el único funcionario
confiable que tengo. Ah, qué tonto que fui. Entonces estaba buscando si había una manera, a ver, si fue por engaño que pudiera deshacerse de ley, buscando una u otra cosa, pero era costumbre en Medio-Persia que el mismo día que alguien fue hallado culpable, la pena debe ser aplicado ese mismo día. Entonces, ese mismo día fue echado Daniel en el foso de los leones. Pero veamos la fe de Darío y la protección de Daniel. En 16, la segunda parte, el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Daniel había hablado de su Dios al rey, le había contado cómo Dios había sido fiel en proveer y contestar, en interpretar el sueño de Nabucodonosor, lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, y los eventos capítulo 4 también mostrando al rey Nabucodonosor que Dios puede poner y quitar reyes. Y aun cuando interpretó la lectura de la mano en la pared, en capítulo 5, él le había hablado de su Dios. Y entonces Darío sabía que Daniel servía a Dios. Entonces, fiel, siervo de Dios y íntegro en su vida, ejemplo de Daniel. Entonces está diciendo, quizás esperando que el Dios de Daniel lo protegería de él. Bueno, seguimos leyendo versículo 17. Y fue traído una piedra y puesto sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Seguimos leyendo, 19. El rey pues se levantó muy de y fue apresuradamente al foso de los leones. Si Darío no era impresionado con Daniel y su Dios, su fe en él, ¿para qué ir ahí? No, era muerto. No, se fue y temprano, 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervos de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Daniel puede haber sido malo y esperar unos segundos. No respondió. Oh rey, Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Daniel confiaba en su Dios ante la prueba más grande que tenía quizás en su vida. Y había varias pruebas en su vida. Pero entonces había confiado en Dios. Note en versículo 22, al final, porque ante él fui hallado inocente. Él fue hallado inocente delante de Dios. Desobedeció la ley de Darío, pero no desobedeció la ley de Dios. Era
fiel a Dios. Y cuando tenemos que ser fiel a Dios, si eso implica desobedecer una ley injusta, mejor ser fiel a Dios, inocente delante de Dios. Y también, aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces, de veras no estaba tratando de ser desleal al rey, simplemente decía, no, voy a orar a mi Dios en vez de orar a través de Darío. Que el Señor nos dé la fuerza para ser fiel al Señor, aun si llega a ser tiempos difíciles. Versículo 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acosado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, que aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Daniel dijo que un ángel le había cerrado la boca, de ahí, y quizás pobres leones hambrientos, viendo a alguien ahí quien pudiera comer, quizás la baba caía de las bocas, pero el ángel mantenía las bocas de ellos cerrados, entonces salía la baba, pero vemos que esos leones no eran viejos, sin dientes, los que se estaban durmiendo, no, ellos con un grupo grande de personas mataron a todos, entonces pudieron haber matado a Daniel. Era Dios quien lo había salvado de esa muerte segura. Bueno, vemos la proclamación por causa de Daniel, versículo 25 al 28. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Entonces el rey está escribiendo esto. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos temen y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Daniel, por ser fiel, resultó que tuvo impacto no solamente en el reino imperio de Babilonia, pero en la medio persa también. Entonces debemos ser fieles, debemos ser personas de oración y debemos servir continuamente a nuestro Dios y confiar en Dios y estar dispuesto a pagar las consecuencias por desobedecer leyes injustas, si nos toca hacer eso. Oremos. Gracias, Señor, por ejemplo de Daniel, que nos ayudas a serte fiel en todo momento, en la buena y en la mala. Bueno, que siempre seamos fieles a ti y podemos confiar en ti, porque si Daniel hubiera muerto ahí con los leones, hubiera estado en tu presencia. Te damos gracias, que sea lo que sea, que permitas a suceder en nosotros. Podemos descansar en tu voluntad, porque estaremos contigo al otro lado de la muerte. Pero gracias por la fidelidad de Daniel. Y que podamos seguir su ejemplo. Oramos en el nombre de Cristo.